Valentina Herrera nunca imaginó que su vida se derrumbaría una soleada tarde de jueves. Sentada en el café donde solía encontrarse con su mejor amiga Esperanza, sostenía en sus manos temblorosas las fotos que acababa de recibir por mensaje anónimo. Eran imágenes de su esposo, Rodrigo Mendoza, besando apasionadamente a su mejor amiga en un hotel del centro. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba procesar la doble traición. Esperanza no solo había sido su mejor amiga desde la adolescencia, también era la madrina de su hijo Mateo, de 5 años. ¿Cómo podían dos personas tan importantes en su vida destruir todo lo que consideraba sagrado? El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Rodrigo. Llegaré tarde hoy. Tengo una reunión en la oficina. Más mentiras. Valentina sintió una mezcla de rabia y dolor que nunca antes había experimentado. 29 años, 6 años de casada, y ahora se sentía completamente traicionada por las dos personas en 1900, las que más confiaba. Guardó el teléfono en el bolso y decidió irse a casa. Necesitaba pensar, planear su próximo paso. Mateo volvería de la escuela en unas horas y no podía dejar que viera su desesperación. Al menos, no todavía. Habían pasado 3 días desde el descubrimiento y Valentina ya no podía fingir normalidad. Rodrigo seguía llegando tarde, poniendo excusas cada vez más elaboradas, mientras que Esperanza llamaba a diario como si nada hubiera pasado. El domingo por la mañana, Valentina decidió que era hora de un duelo. Esperó a que Rodrigo despertara y le sirvió café a ambos en el jardín mientras Mateo jugaba en la sala. «Rodrigo, tenemos que hablar», dijo colocando las fotos sobre la mesa. El rostro del esposo palideció al instante. Al principio intentó negarlo, pero ante la evidencia irrefutable se derrumbó. «Valentina, esto no debía pasar. Fue un momento de debilidad», balbució. «Un momento. Estas fotos los muestran a ustedes dos en al menos 3 ocasiones diferentes», gritó Valentina intentando mantener la voz baja para no alarmar a su hijo. Rodrigo bajó la cabeza. «Empezó hace 6 meses. Esperanza estaba pasando por un mal momento en el trabajo y yo la consolé. Una cosa llevó a la otra. 6 meses. Se le quebró la voz a Valentina. 6 meses de mentiras, Rodrigo. Y ella, mi mejor amiga. El silencio entre ellos fue roto por la voz de Mateo. «Mami, ¿por qué lloras?» La semana siguiente fue un torbellino de abogados, papeleo y lágrimas. Rodrigo se había mudado al apartamento de Esperanza, dejando a Valentina sola con Mateo en una casa que de repente se sentía demasiado grande y vacía. La abogada de Valentina, la doctora Carmen Ruiz, una mujer experimentada de unos 50 años, fue contundente. «El proceso de divorcio será relativamente sencillo, pero el tema de la custodia compartida podría ser más complicado. Rodrigo le exige la mitad del tiempo a Mateo. ¿Puede hacer eso después de lo...?» «¿Qué hizo?», preguntó Valentina con incredulidad. «Lamentablemente la infidelidad no afecta automáticamente la patria potestad, pero lucharemos por lo mejor para ti y Mateo». Esa noche, Valentina acostó a su hijo y se prometió a sí misma que haría todo lo posible por protegerlo de la tormenta que se avecinaba. Mateo, inocente y confundido, preguntó cuándo volvería papá a casa. «Papá vive en otro lugar ahora, mi amor, pero todavía te ama mucho», mintió Valentina, tragándose su propio dolor. 3 meses después se formalizó el divorcio. Rodrigo obtuvo la custodia compartida y Mateo pasaba fines de semana alternos con su padre y Esperanza, una situación que siempre le rompía el corazón a Valentina. 6 meses después de su divorcio, Valentina reconstruía lentamente su vida. Había regresado a trabajar a tiempo completo como enfermera en el Hospital San José y asistía a un grupo de apoyo para divorciados. Fue en una de estas reuniones que reconoció a un viejo conocido, el doctor Alejandro Vega, un pediatra que también se había divorciado recientemente. Alejandro era amable y atento, y poco a poco se ganó la confianza de Valentina. «Es difícil volver a confiar en alguien», confesó Valentina durante uno de sus encuentros. «Lo entiendo perfectamente», respondió Alejandro, «pero no podemos dejar que una traición defina el resto de nuestras vidas». Mientras tanto, Mateo empezó a mostrar un comportamiento extraño los fines de semana que pasaba con su padre. Regresaba tranquilo, pensativo,
a veces haciendo preguntas confusas sobre familias y bebés. Un domingo por la noche, mientras Valentina bañaba a Mateo, el niño le hizo una pregunta que la dejó fría. «Mami, ¿la tía Esperanza va a tener un bebé?» A Valentina casi se le cae el jabón. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» «Porque la escuché a ella y a papá hablando de médicos y bebés, y ella estaba enferma ayer». El mundo de Valentina se vino abajo otra vez. El lunes por la mañana, Valentina llamó a Esperanza. Había llegado el momento de una confrontación final. «Tenemos que vernos. Ahora», dijo Valentina con voz fría como el hielo. Se encontraron en el mismo café donde Valentina había descubierto la traición. Esperanza llegó nerviosa con las manos ligeramente temblorosas. «¿Estás embarazada?» No fue una pregunta, fue una afirmación de Valentina. Esperanza bajó la mirada. «Sí, 2 meses. Y es de Rodrigo. Intentar». El silencio se prolongó entre ellos. Finalmente, Esperanza intentó explicarse. «Valentina, sé que nunca me perdonarás, pero necesito que entiendas que esto no fue planeado, ni la aventura ni el embarazo. Simplemente sucedió. Simplemente sucedió». La voz de Valentina se elevó una octava. «Destruiste a mi familia, me robaste a mi esposo y ahora estás embarazada de él. Nada de esto simplemente sucedió, Esperanza. Fueron decisiones tuyas». Esperanza empezó a llorar. «Lo sé que metí la pata, pero ahora Rodrigo y yo nos casamos y este bebé será el hermano de Mateo». Valentina se sintió mal. La idea de que su hijo tuviera un medio hermano con la mujer que destruyó a su familia era insoportable. 3 semanas después de su conversación con Esperanza, Valentina recibió una llamada inesperada. Era de doña Isabel Mendoza, la madre de Rodrigo. «Valentina querida, tenemos que hablar. Es algo muy importante», dijo la voz de su suegra, quien siempre se había mostrado cariñosa con ella, incluso después del divorcio. Se conocieron en casa de doña Isabel, una elegante mujer de 65 años que siempre había tratado a Valentina como a una hija. «Lo que voy a contarte te sorprenderá, pero es importante que lo sepas», comenzó doña Isabel, sirviendo el té. «Ayer Rodrigo me llamó para decirme que Esperanza estaba embarazada y que querían mi bendición para la boda». «Ya sé lo del embarazo», dijo Valentina con amargura. «Pero no sabes lo que descubrí después». Doña Isabel hizo una pausa dramática. «Recordé algo que pasó hace años, cuando estabas embarazada de Mateo». Valentina frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cuando tuviste esas complicaciones en tu 5º mes de embarazo y estuviste hospitalizada durante una semana?» «Sí, lo recuerdo, fue una época terrible. Rodrigo estaba desesperado, y Esperanza me apoyó mucho en ese momento, muchísimo». Doña Isabel hizo otra pausa. «A veces, demasiado». Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. «Señora Elizabeth, ¿qué intenta decirme?» «Digo que quizás su romance empezó mucho antes de lo que crees. Quizá hace 6 años». Las palabras de doña Isabel resonaron en la mente de Valentina durante días. ¿Sería posible que Rodrigo y Esperanza tuvieran una aventura desde que ella estaba embarazada de Mateo? La idea era demasiado inquietante para aceptarla, pero también explicaría muchas cosas. Valentina decidió investigar. Empezó revisando fotos y mensajes antiguos y recordando detalles de aquella época. Encontró algunas inconsistencias. Viajes de Rodrigo que no tenían sentido. Momentos en los que Esperanza sabía cosas de sus vidas que Rodrigo no le había contado. Miradas que en aquel momento parecían normales, pero que ahora cobraban un nuevo significado. Fue durante una de estas investigaciones sobre el pasado que recordó algo que cambiaría todo en su vida. Ella buscó al doctor Martínez, el obstetra que había manejado su embarazo. «Doctor, necesito aclarar algo sobre mi embarazo de hace 6 años», dijo Valentina durante la cita. «Por supuesto, Valentina. ¿Qué te gustaría saber?» «Sobre las pruebas de paternidad. ¿Es posible que las hayan alterado o malinterpretado?» El doctor Martínez la miró confundido. «No hicimos pruebas de paternidad, Valentina. No había necesidad. ¿Por qué preguntas esto? ¿Y si quisiera hacer uno ahora? ¿Es posible?» «Claro. Con una simple muestra de saliva de ti y de Mateo, y una del supuesto padre, podemos tener los resultados en una semana». Valentina salió de la oficina con una extraña mezcla de esperanza y terror. ¿Sería posible que Mateo no fuera el hijo de Rodrigo? Obtener una muestra de cabello de Rodrigo fue más fácil de lo que Valentina había imaginado.
Durante una de sus visitas para recoger a Mateo, ella recogió discretamente mechones de cabello de la silla donde él siempre se sentaba. La semana de espera por los resultados fue la más larga de la vida de Valentina. Casi desistió de abrir el sobre varias veces, pero finalmente, un viernes por la mañana encontró el coraje. Los resultados fueron inequívocos. Rodrigo Mendoza no era el padre biológico de Mateo Herrera. Valentina tuvo que sentarse. Las implicaciones eran enormes. Si Rodrigo no era el padre de Mateo, ¿quién lo era? ¿Y por qué Rodrigo nunca lo había sospechado? Inmediatamente llamó a la doctora Carmen Ruiz. «Tra Carmen, necesito verla urgentemente. Tengo información que cambiará por completo el caso de custodia». «¿Qué pasó, Valentina?» «Rodrigo no es el padre de Mateo». El silencio al otro lado de la línea duró unos segundos. «¿Estás completamente seguro?» «Prueba de ADN, 99,9% de certeza». «Dios mío, esto lo cambia todo. Rodrigo no tiene derechos legales sobre Mateo. La custodia compartida puede ser revocada inmediatamente». Pero aún con esta victoria legal, quedaba una pregunta. ¿Quién era el verdadero padre de Mateo? Valentina pasó días intentando recordar a todos los hombres con los que había tenido contacto cercano en la época de la concepción de Mateo. La lista era corta. Siempre había sido una mujer fiel y discreta. Fue entonces cuando recordó algo que había borrado de su memoria. La despedida de soltera de su prima Lucía, hacía 6 años. Había bebido más de lo habitual y ¿le había pasado algo a alguien? Sus recuerdos eran borrosos. Llamó a Lucía, que ahora vivía en Barcelona. «Lucía, necesito que me ayudes a recordar algo de tu despedida de soltera». «¿Cuál?» «Teníamos varios», se rió Lucía. «El último, el gordo, bebí demasiado y... ¿le pasó algo? ¿A alguien?» El silencio al otro lado era revelador. «Valentina, ¿de verdad no te acuerdas?» «Recuerdo vagamente haber hablado con alguien en el jardín, pero luego todo se vuelve borroso. Hablaste mucho con Alejandro esa noche. Alejandro Vega, el pediatra. ¿Lo recuerdas?» El mundo se detuvo para Valentina. Alejandro Vega, el mismo Alejandro con el que salía ahora. El hombre amable que había ganado su corazón y la confianza de Mateo. «Lucía, estás diciendo que Alejandro y yo salieron juntos del jardín. Volvieron solos unas horas después, un poco confundidos. Creí que acababan de hablar, pero...» Valentina colgó el teléfono y corrió al baño, donde vomitó todo lo que había desayunado. Las piezas del rompecabezas por fin encajaban, pero el resultado era más complejo de lo que jamás había imaginado. Valentina quedó con Alejandro en el mismo café donde habían ocurrido tantas revelaciones. Llegó primero, nerviosa, ensayando mentalmente cómo abordar el tema. Cuando Alejandro llegó, sonriente y cariñoso como siempre, casi perdió el coraje. «Alejandro, necesito hablarte de algo muy serio», comenzó. «Claro, pareces preocupado. ¿Pasó algo? ¿Te acuerdas de la fiesta de despedida de Lucía hace 7 años?» La sonrisa de Alejandro se desvaneció lentamente. «Yo, sí, lo recuerdo». «¿Y recuerdas lo que pasó entre nosotros aquella noche?» Alejandro bajó la mirada. «Valentina, nunca hablamos de esto porque estabas comprometida y te casarías en unos meses. Pensé que era mejor olvidarlo. ¿Pero te acuerdas?» «Sí, hablamos mucho, bebimos juntos y terminamos besándonos. Y más que eso», hizo una pausa. «Estabas vulnerable esa noche. Tenías dudas sobre el matrimonio. Debería haber sido más responsable». Valentina respiró hondo y sacó los resultados de la prueba de ADN de su bolso. «Alejandro, necesito que leas esto». Tomó los papeles, frunció el ceño, los leyó una vez, 2 veces. Al levantar la vista tenía los ojos llenos de lágrimas. Mateo es mi hijo. Según el ADN, Rodrigo no es el padre. Y considerando lo que pasó entre nosotros entonces, Alejandro se levantó de la silla, dio una vuelta y volvió a sentarse. «Dios mío, Valentina, tengo un hijo de 6 años y no lo sabía». «Alejandro, yo tampoco lo sabía. Creí que era de Rodrigo todos estos años. Pero ahora, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Mateo me conoce como su médico y como el novio de su madre». Valentina le tomó las manos por encima de la mesa. «No lo sé. Solo sé que el destino nos unió por algo. Mateo te adora. Tienen una conexión natural que ahora cobra sentido. ¿Y Rodrigo? Rodrigo perderá ahora todos los derechos legales sobre Mateo,
Puede seguir siendo una figura paterna si quiere, pero ya no tiene obligaciones ni derechos. Alejandro guardó silencio un buen rato. ¿Sabes qué es lo más asombroso de todo? ¿Esto? Me he enamorado de ti 2 veces en mi vida. La primera hace 7 años cuando estabas comprometida con otro hombre, y ahora que te estás recuperando de un divorcio, y descubrir que tenemos un hijo juntos. Es como si el destino lo hubiera planeado todo. Tal vez sí, susurró Valentina. 3 meses después, Alejandro se mudó oficialmente con Valentina. Mateo fue conociendo poco a poco la verdad sobre su paternidad y, para sorpresa de todos, aceptó la noticia con la naturalidad que solo poseen los hijos. «¿Entonces el doctor Alejandro es mi verdadero padre?», preguntó Mateo una noche. «Sí, mi amor. Genial. Ahora puedo decirles a los chicos del colegio que mi papá es médico». Rodrigo y Esperanza se casaron y tuvieron a su hija, Sofía. Rodrigo siguió siendo una presencia ocasional en la vida de Mateo, más como un tío cariñoso que como un padre. Valentina miró por la ventana de la cocina, observando a Alejandro y Mateo jugando en el jardín, y reflexionó sobre cómo la vida puede dar giros inesperados. Su mejor amiga le había robado el marido, pero el destino le había devuelto el verdadero amor de su vida y le había revelado una verdad que lo cambiaría todo para mejor. A veces, pensó, las mayores traiciones de la vida son simplemente el universo, empujándonos hacia nuestro verdadero destino. Esta historia nos recuerda que las situaciones más dolorosas no siempre son el fin del mundo. A veces, lo que percibimos como la peor traición de nuestras vidas puede ser justo lo que necesitábamos para encontrar la verdadera felicidad. Valentina perdió a un esposo infiel y a una falsa amiga, pero descubrió la verdad sobre su vida y encontró el verdadero amor que siempre estuvo destinado para ella. El destino tiene maneras misteriosas de corregir el curso de nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver el plan más grande detrás de los acontecimientos. La vida real puede ser incluso más sorprendente que la ficción. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal para recibir más historias emocionantes que exploran los misterios del corazón humano y las peripecias del destino. Comparte en los comentarios. ¿Crees que el destino guía nuestras vidas o creamos nuestras propias oportunidades para la felicidad? Dale me gusta a este video si la historia te conmovió. Activa la campana para no perderte ninguna nueva historia. Comparte tu opinión en los comentarios a continuación.